Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Esta novela, historia o fanfic no me pertenece, tampoco lo hacen sus personajes e imágenes utilizadas. Ahora si continuemos. Fanfics y novelas les trae ¿Por qué hay tantas heroínas perdedoras a mi alrededor? Noche lluviosa, carretera elevada, Maybach. Usado. Cuando una persona está sentada en algún lugar, siempre piensa en la chica que ha estado con él durante muchos años. Siempre siente que de repente entrará al restaurante, atraerá la atención de todos y luego se acercará a ti. Se sienta a tu lado, sostiene la silla con ambas manos, te mira fijamente a los ojos y dice: cómprame una Coca-Cola. No esperaba que una chica se sentara a su lado. Cabello azul, lindo, completamente cargado y completo con todos los elementos. Solo que cuando se trata de sentimientos, es escandaloso. Ninguno de sus hermanos menores había bebido las bebidas sobrantes de sus hermanas mayores, pero Yanami lo hizo fácilmente. No se atreve a expresar sus sentimientos, pero aún insiste en que está bien a pesar de que se siente extremadamente triste. Después de desenamorarse, quiere comer mucho. Le aconsejas que recupere a la persona que le gusta, pero ella desea felicidad a los demás. Siempre podía ver la sombra de otra persona en ella, pero cuando volvió en sí, descubrió que lo que veía era un rostro desconocido. Incluso el género es diferente. Capítulo 186. Dispositivo mítico de respuesta ante desastres. Hizo clic en Nightwatch. Cuando las personas tienen algo escondido en el corazón, siempre les gusta charlar en grupos. La transmisión en grupo no puede aliviar este estado de ánimo, pero puede hacer perder tiempo y algunas anomalías en el corazón pueden disiparse fácilmente con el tiempo. Canal de vigilancia nocturna. Hyanda oye. No se asusten, hermanos, estoy aquí con mis Pokémon de agua. Kotoko. Ya no lo soporto. ¿No dijiste que no era un Pokémon? ¿Qué demonios atrapaste? Maestro Hyan. Permítame guardar el secreto. Se lo diré cuando lleguemos. Kotoko y Hyanda Oye realmente aparecieron, y Yukio inicialmente pensó que solo estaban charlando casualmente en el chat grupal. Si contamos a Arthur, que entró antes, su alineación esta vez es realmente bastante completa. Lleva un cuchillo pero no un paraguas en una noche lluviosa. ¿Te has inyectado inhibidores? Kotoko. Lo hice. Tenía miedo de que fuera venenoso, así que le pedí a Hyulan que lo analizara. No confío en la Casa Blanca. Hyulan. Sí, no es venenosa. La he probado. @todos, vengan a Los Ángeles y vacúnense. Es un poco cara. La Casa Blanca es muy deshonesta. Nos cobraron $100,000 por una sola inyección. Realmente no me gustan los fideos vegetarianos. ¿Qué? Kotoko. ¿Qué pasa? Realmente no me gustan los fideos vegetarianos. Pero la Casa Blanca me dio el kit de prueba gratis. Kotoko. Estoy tan enojada. Maldita sea la Casa Blanca. Nos tratan diferente. Hyanda oye. Cuando te conviertas en el número 1 del mundo, la gente definitivamente te tratará con preferencia. Bang. Un sonido extraño surgió de repente de la cabina. Ya estaban sobre Los Ángeles, y la alta temperatura pareció subir desde la parte inferior del avión en un instante, provocando que la placa de acero en cierta posición se deformara, y el sonido de ahora probablemente era el sonido de fricción producido por la deformación del metal. La salida de aire del refrigerador de la cabina comenzó a emitir un ligero zumbido. Youjin se colocó un parche refrescante en el pecho. Antes de subir al avión, pasó 3 horas organizando sus pertenencias, que incluían, entre otras, más de 10 parches refrescantes, máscaras ignífugas, tela aislante, etc. Si quieres trabajar en una escena de incendio, debes usar una máscara, de lo contrario tu cara se quemará por el flujo de aire caliente y ni siquiera podrás abrir los ojos. Sin embargo, la máscara de fuego es solo el último recurso. También escribió más de 300 talismanes ignífugos, todos con sellos de la Ojun.
El servicio postventa es excelente y garantiza su funcionamiento a prueba de fallos. Kurosawa había conectado su celular al satélite sobre Los Ángeles, así que no necesitaba un teléfono satelital especial y podía mantener comunicaciones normales. El único problema era que la frecuencia del satélite era solo para hacer llamadas, así que no podría usar el vigilante nocturno una vez que entrara en la zona del incendio. Cuando Kurosawa accedió al satélite sobre Los Ángeles, la información de la ubicación de Arthur y un mensaje de voz aparecieron repentinamente en la pantalla del teléfono. Esa era la banda de frecuencia del satélite captada por Kurosawa. Supuso que Ukyo quería saber la información de Arthur, así que la ayudó a aparecer directamente. Joder, hermano. ¿Qué pasa con esa voz suavecita que de repente apareció en mis auriculares? Me pidió permiso enseguida. El mapa muestra un icono de tortuga de dibujos animados corriendo por la autopista 10 a una velocidad de 120 millas por hora. Ese hombre era Arthur. Pero la autopista 10 estaba completamente cubierta de fuego, y los instrumentos proporcionados por la Casa Blanca mostraron que la concentración de partículas míticas en esa zona era tan alta como 98%, el pico en todas las áreas de Los Ángeles. Corría muy rápido, como si algo lo persiguiera. Kurosawa capturó una vista satelital de esa cosa. Era una bola de hombres con forma de luz que corría desenfrenadamente entre las llamas, mientras Arthur conducía un Ferrari probablemente alquilado. En el asiento trasero del coche había un conjunto alquímico extraído de la tumba de Merlín. El escudo de luz mágica que emitía protegía el entorno del coche y lo ayudaba a aislarse del calor de las llamas. Pero la situación de Arthur no era muy optimista. Por la imagen satelital, parecía que el hombre con forma de luz estaba a punto de tocar la parte trasera de su coche. Deberíamos bajar ahora. Las manos de Ukyo agarraron la cubierta frontal de la cápsula de escape de emergencia. No se preocupe, señor, dijo el investigador de la Casa Blanca. Este avión ha sido preparado especialmente para escenas de incendios, y su capacidad para provocar incendios es excepcionalmente buena. La otra persona levantó ligeramente la comisura de sus labios y sus palabras estaban llenas de confianza. Será mejor que me creas, dijo Ukyo. Sé mucho sobre el fuego. También es sensible a las altas temperaturas. Las llamas se han fijado en nosotros. No importa cuánto aislamiento ponga este arroyo de Taiwán en los buzones, ni lo avanzado que sea el sistema de refrigeración, deberíamos irnos ya. Con eso, Ukyo ya había abierto el bote salvavidas, y las llamas desde abajo surgieron instantáneamente. Yanami ya se había puesto rápidamente el talismán antifuego que Ukyo le había dado. Bajemos primero, tú y el piloto lo averiguan. Yana se sobresaltó un poco. El nosotros que mencionó Ukyo debía de referirse a él y a sí mismo. Entonces surgió el problema. Ninguno de los dos tenía paracaídas, y el equipo de la Casa Blanca no contaba con una mochila propulsora que pudiera asegurar que el usuario no muriera tras caer desde gran altura. ¿Cómo iban a bajar? Después de un momento, Yanami se dio cuenta de que su consideración era innecesaria. Ukyo tomó la iniciativa de rodearla con el brazo, algo inusual. Yana sabía que no era momento de alegrarse por algo así, y tenía un mal presentimiento. Al instante siguiente, Ukyo simplemente la sujetó con una mano y saltó de la cabina. El investigador de la Casa Blanca sacó una caja de debajo del asiento del avión y quiso entregársela, pero Ukyo ya había saltado. Sin embargo, Yana llegó un poco tarde cuando vio la oportunidad. Enganchó los dedos en las correas que colgaban de la caja rectangular y la bajó. ¿Qué es esto? Líquido, Yana y solo escuchó una palabra con claridad. Al caer, la fricción entre sus ropas y el flujo de aire ahogaron rápidamente la voz del otro. Ukyo saltó en un ángulo perfecto, como si ya hubiera completado un cálculo matemático mientras estaba en la cabina basado en la velocidad del descenso de las dos personas, la velocidad del Ferrari de Arthur y la velocidad de la figura de luz que perseguía su auto, y hubiera calculado perfectamente en qué momento tenían que saltar del avión para asegurarse de que pudiera salvar a Arthur justo cuando la figura de luz tocara la parte trasera del Ferrari. Arthur iba a exceso de velocidad por la autopista 10 y tenía prisa. La figura de luz ya lo había matado una vez. Hace 7 horas, fue apuñalado en el abdomen por la palma ardiente de esta cosa, y el títere sustituto desapareció lejos en Londres. 5 horas después, su cadáver fue reparado. Arthur pensó que este extraño hombre con forma de luz se detendría tras matarlo, pero inesperadamente, esta cosa se agachó cerca de su cuerpo y lo protegió, como si supiera que podía resucitar. En cuanto Arthur despertó, esta cosa lo alcanzó de nuevo. Así que Arthur solo tiene una vida esta vez. Una vez muerto, estás verdaderamente muerto.
Ay, aún no he gastado todo el dinero que gané, no quiero morir aquí, suspiró en su corazón. Cuando su palma ardiente estaba a punto de tocar la parte trasera del Ferrari, Arthur se preguntó cómo romper el impasse. Si freno bruscamente y giro el coche, yendo en dirección contraria, la figura ligera no podrá detenerse por la inercia de la carrera y tendrá que dar un gran rodeo para alcanzarme. Si ese es el caso, entonces podrá continuar con la figura ligera por un tiempo más. Pero la mala noticia es que ha estado manteniendo el pie en el acelerador, por lo que el consumo de combustible del Ferrari es muy rápido, y ahora el indicador de combustible muestra solo una barra de combustible restante. Las manos de Arthur trabajaban más rápido que su cerebro. Ya había pisado el freno y empezó a girar el volante a la derecha de forma descontrolada. En el momento en que la parte delantera del coche empezó a girar, sus pupilas se contrajeron de repente. En el retrovisor, un hombre y una mujer cayeron del cielo. Si seguía derrapando, la parte delantera del coche golpearía a Youjin al retroceder a toda velocidad, y podría haber 2 muertos. Oh, no, si los 3 murieran, no podría sobrevivir. Pero ya había pisado el freno a fondo, la parte delantera del coche ya había vuelto a la posición recta y el Ferrari no podía reducir la velocidad. Arthur vio el ayuntamiento de Los Ángeles a lo lejos a través de la ventanilla del coche. La comisión que aceptó fue ir al refugio bajo el ayuntamiento para rescatar a los funcionarios del gobierno que no habían tenido tiempo de evacuar. Ahora parece que el alcalde de Los Ángeles podría tener que buscar a otro detective. Las llamas lamieron la cúpula del ayuntamiento de Los Ángeles. Ukyo se quedó mirando el Ferrari que se dirigía hacia él desde abajo. No es nada. Lo que parecía un callejón sin salida para Arthur, ahora era solo cuestión de un solo golpe para él. Lo único que tenía que hacer era cortar en pedazos el Ferrari que venía en dirección contraria. Murasame emite un frío resplandor índigo en la ola de calor. Sí, Murasame, la espada que el maestro Hyandao fabricó para él, nunca le puso nombre. Originalmente pensó en llamarla simplemente espada demoníaca de la llama oscura asesina, pero, por mucho que lo pensara, le parecía demasiado infantil y ostentoso, así que un nombre simple como Murasame era más adecuado para esta espada. La diferencia con la espada divina anterior es que los huesos del demonio superior pueden soportar fácilmente las llamas abrasadoras, y no importa cuán alta sea la temperatura, no se torcerá ni se deformará, algo que los cuchillos de metal nunca pueden hacer. El siguiente momento. Los dedos de los pies de Ukyo aplastaron el asfalto y los escombros ligeros que aplastó el hombre con forma de luz al correr a toda velocidad. La punta de la cuchilla dibujó un arco de luz creciente de abajo a arriba. La cuchilla de vacío formada por la superpotencia que comprimía el aire partió al Ferrari que se aproximaba, y la cuchilla, rota en 2 pedazos, rozó su cuerpo debido a la inercia subsiguiente. Arthur, en la cabina, ladeó la cabeza y miró a Ukyo con incredulidad. No amigo, ¿de verdad eres tan malo? Había mucho más que lo sorprendió. Compartir un Ferrari podría ser algo muy fácil para él. El punto clave es que él estaba empuñando la espada con una mano, mientras sostenía a Yanami con la otra mano. En el instante en que Ukyo blandió su espada, Yanami arrojó simultáneamente el talismán repelente de fuego del sello Laojun. El papel amarillo se quemó formando una barrera azul en la tormenta de fuego, creando un área pura alrededor de ambos. Ve a esconderte a un lado primero. Bien. Aunque digo que me estoy escondiendo, en realidad no hay ningún lugar donde esconderse. Había incendios por todas partes y el único edificio que seguía en pie era el ayuntamiento en la distancia. Arthur saltó del medio Ferrari y huyó sin que Ukyo dijera nada. Los 2 hombres huyeron casi en la misma dirección. La Obaba, sois como tropas divinas enviadas del cielo. Arthur no paraba de hablar mientras huía. Cuando dijo tropas divinas enviadas del cielo, lo decía en sentido literal. No es de extrañar que justo ahora una inteligencia artificial le pidiera permiso a la IA de su coche. Resultó que estaba analizando el punto de aterrizaje. No digas tonterías. ¿Qué es esa persona con forma de luz? ¿Alguna vez has oído hablar de un rayo de plasma? No, dijo Yanami. Mis notas en ciencias están bien, pero son solo las de un estudiante promedio de secundaria. Arthur sintió que lo que iba a decir a continuación podría ser una pérdida de tiempo, pero aún así dijo. Un haz de iones se refiere a un haz de partículas cargadas generadas por plasma. Algunas instituciones están estudiando cómo usarlo para destruir células cancerosas. Hay una organización militar en Los Ángeles que lo está estudiando. Además del campo médico, algunos están desarrollando armas de plasma.
Su departamento de investigación anunció una vez que las armas de haz de iones pueden penetrar portaaviones, pero no sé si este efecto es cierto o no. Yana frunció el ceño levemente y preguntó. ¿Y? Eso es todo. Dijo Arthur. La estructura corporal de ese hombre con forma de luz es muy similar a la de un rayo de plasma. Cuando lo vi por primera vez, me disparó a distancia. Arthur señaló su camisa, donde aún quedaba un agujero carbonizado en su hombro derecho. El primer ataque del hombre de luz fue un rayo de luz que salió disparado de sus dedos, pero lo esquivó. El oponente le apuntaba a la frente, pero solo le dio en el hombro derecho. ¿Cómo luchas contra esa cosa? No lo sé, dijo Arthur, extendiendo las manos. Debería ser solo un cuerpo de energía pura, así que deberíamos esperar a que se agote. Espera un momento. Yana y Jian se detuvo de repente y los dos se detuvieron frente a la puerta del ayuntamiento. Yanami se quitó la caja rectangular que llevaba y dijo. Al bajar del avión, alguien de la Casa Blanca me dio esto. Dijo que era líquido o algo así, el japonés de esa persona no era muy estándar, puede que lo haya entendido mal. Después de decir eso, Yana y Jian presionó la hebilla, y la caja salió automáticamente y un aire frío emergió de ella. Los dos hombres miraron fijamente la pistola plateada de alta tecnología en la caja, y sus gargantas rodaron al mismo tiempo. Arthur dijo. Creo que debería estar hablando de la pistola de congelación de matriz de nitrógeno líquido. ¿Qué? Parece ser el dispositivo mítico de respuesta a desastres, desarrollado por el Departamento de Equipos Especiales de la Oficina de Contramedidas Sobrenaturales de Beijing. Combina formaciones taoístas y tecnología de congelación. La carcasa exterior lleva grabado el talismán de congelación del capítulo de entrenamiento astronómico de Guainanzi. Incorpora un sistema de posicionamiento de disco Liuren giratorio y puede apuntar automáticamente. Incluso un niño de 3 años puede golpear a alguien con él. Se dice que el proyectil tiene una estructura anidada de 9 capas y está cargado con nitrógeno líquido superfluido a menos 210 grados, lo que rompe los límites de la física convencional. La trayectoria es recta, y un solo disparo puede congelar una autopista intercontinental entera. Supongo que la Oficina de Investigación de la Casa Blanca debe haber gastado mucho dinero para obtener este arma de la Oficina de Contramedidas Psíquicas de Pekín. He oído de amigos de la industria que las balas que se utilizan en este artefacto son de tecnología avanzada. Salvo el grupo de personas del Departamento de Equipamiento de la Oficina de Contramedidas de Pekín, nadie sabe su costo. Yana y Jian sacó el arma de la caja y, sin decir palabra, cargó la única bala en la recámara. La estructura era similar a la del 98K. Supo cómo cargarla de un vistazo. Miró a Arthur y le dijo, ¿por qué huimos cuando hay algo tan asombroso? Vuelve y ayuda. Eso tiene sentido. Arthur se frotó las manos con entusiasmo. Me cuesta imaginar cómo es una bala capaz de congelar una autopista interestatal entera. Gracias a ustedes, hoy puedo abrir los ojos. Maldita sea, ustedes dos no son investigadores registrados, así que ¿cómo les dio la Casa Blanca un equipo tan bueno? El fuego restante se condensó en 16 cortes de luz sobre la hoja. Las fibras musculares de Ukyo se expandieron y se anudaron bajo la estimulación del inhibidor de partículas míticas inyectado previamente. La trayectoria del avance atravesó los pliegues del espacio, y cada corte de luz liberó un destello como una supernova en miniatura al explotar. El hombre con forma de luz se regeneró a la luz de la espada. Era, como dijo Arthur, un cuerpo de energía pura de alguna forma, y debía ser producto del campo del laboratorio militar de Los Ángeles. Llamar. Su cuerpo fue reensamblado y su brazo derecho se balanceó hacia atrás. El cuerpo agrupado emitió un sonido similar al blandir un sable de luz en la película Star Wars. Ukyo invirtió repentinamente la empuñadura del cuchillo y lo clavó en la vena del suelo. La onda expansiva transmitida por el superpoder revolucionó la calle. El grupo de personas con forma de luz que acechaba bajo el asfalto fue lanzado por los aires, y la luz del cuchillo se convirtió en una turbulencia plateada, como una ventisca. Hay muchas más cosas. Ukyo ya había percibido el movimiento subterráneo al saltar. El hombre con forma de luz que atacó a Arthur antes era obviamente el cerebro de este equipo. El movimiento de su mano justo ahora era para convocar a sus otros compañeros. Las acciones previas de Ukyo afectaron su ritmo, pero no pudieron organizar lo que harían a continuación. Las llamas a su alrededor se apagaron de repente. El calor que cayó sobre Ukyo se disipó. En cambio, lo que ocurrió fue una fusión de las llamas de toda la Ruta 10 y el resto de la gente agrupada oculta bajo tierra, un gigante incandescente de más de 20 metros de altura.
Sus pupilas son como dos estrellas de neutrones en colapso, con el factor mítico materializado fluyendo a través de ellas, dejando ondas de efecto túnel cuántico. La información de Arthur podría ser errónea. Esta cosa no debería ser un producto fallido fabricado en un laboratorio militar de Los Ángeles. Porque el dispositivo que le dio el investigador de la Casa Blanca es alarmante, la concentración de partículas míticas en esta cosa es tan alta como el 99%. La concentración de partículas míticas solo puede detectarse en criaturas míticas. Es irrazonable que las creaciones tecnológicas que encarnan la base original del resurgimiento sobrenatural tengan una concentración tan alta de partículas míticas. En términos generales, cuando la concentración alcanza el 100%, los organismos poseerán divinidad. Este concepto fue propuesto por la Casa Blanca. Pero hasta ahora, no han observado ninguna criatura viviente con una concentración de partículas míticas tan alta como el 100%. Al igual que la teoría geocéntrica original, es solo una conjetura inmadura. Ukio se preguntó si sería el primer ser humano en este mundo en encontrarse cara a cara con el concepto de Dios. No estaba ni emocionado ni asustado. Lo primero que sintió, estoy un poco cansado. Pero no podía relajarse cuando quería descansar. El gigante incandescente era como un pequeño sol de más de 20 metros de altura reflejado ante sus ojos. Su ropa había empezado a pudrirse. El talismán antiincendios de la Ojun era ineficaz. La temperatura allí había excedido hacía tiempo el límite que la runa de papel amarillo podía soportar. El monitor atado a su brazo comenzó a dar la alarma, su propia concentración mítica de partículas había superado el 50%. Ukio no podía explicar exactamente qué era ese sentimiento. Simplemente tomó otra bocanada de aire. Él solía llamar a esto la violencia de segunda sangre. Su primer estallido de sangre le permite comprender los movimientos de Tachibana Ukio. Tras el segundo estallido de sangre, también puede usar las habilidades de espada de fantasía de un espadachín más fuerte, Nakata Morilla. En este mundo, aún no ha probado el tercer estallido de sangre, por lo que no está seguro de qué fantasma lo poseerá después. Pero ahora Ukio siente que puede intentarlo. De acuerdo con las reglas de la resurrección sobrenatural, después de que la sangre estalla, el requisito previo para que pueda usar las habilidades con la espada de fantasía es que debe conocer al espadachín y haber visto sus habilidades con la espada en películas u otras obras. Por el momento, Ukio no podía pensar en ningún espadachín que pudiera igualar su tercer estallido de sangre. Pero no importa, podría estar disponible después de que explote. Entonces respiró por tercera vez. El concepto de humano que quedaba en el mundo se desvaneció por completo en ese momento. Al momento siguiente, la espada de Muramasa rozó el puño ligero del gigante y lo cortó. La espada de vacío exprimida por el superpoder no cortó a la entidad, sino que cortó la trayectoria de la sombra del puño que se movía a la velocidad de la luz. Su espada estaba cubierta de llamas negras, y la colisión entre la luz de la espada y las llamas incandescentes produjo una especie de flujo alternado de partículas blancas y negras, que presionó todas las llamas en un radio de 100 metros hacia un plano bidimensional. Yanai, quien disparaba desde lo más alto del ayuntamiento, aprovechó la oportunidad para apretar el gatillo, y las 9 capas de formación espiritual dentro del cañón de la inestimable bala se iluminaron gradualmente. Arthur pensó que su estructura de 9 capas podría mejorar las capacidades de congelación o el poder explosivo. Pero no esperaba que 7 de las 9 capas de la estructura de esta cosa se usaran para acelerar las balas. Sí, el ruido que hace cuando se dispara es demasiado fuerte y es muy fácil que el objetivo lo pierda, por lo que su velocidad debe ser rápida, tan rápida que incluso si el oponente ve el destello del cañón, definitivamente no podrá evitarlo. La bala penetró instantáneamente la nuca del gigante incandescente, y la estructura anidada de 9 capas floreció como un loto. El nitrógeno líquido superfluido a menos 210 grados explotó en un instante. El gigante incandescente se convirtió en un gigante de hielo, y la temperatura de toda la carretera 10 descendió desde el dios del fuego hasta la Antártida. Toda la calle era azul y hielo, y solo el gigante incandescente emitía un poco de luz y calor. Ukio, quien estaba más cerca, percibía que la energía térmica de su cuerpo se recuperaba a un ritmo vertiginoso. Pero no importa. Porque el espadachín que había sufrido 3 arrebatos sangrientos había reaparecido en su mente. Cuando apareció al instante siguiente, las 2 personas en la distancia parecieron oír el nítido sonido del espacio rompiéndose. La espada Muramasa estaba envuelta en llamas negras, y la grieta dimensional que creó arrastró al gigante incandescente a otra dimensión.
Las pupilas de la estrella de neutrones colapsada del gigante incandescente se dilataron repentinamente. Parecía reacio a ser enviado lejos así. El mítico monitor de concentración de partículas en el brazo de Ukyo estaba saltando salvajemente. 99,7%, 99,8%, 99,9%. Las cosas que no deberían existir en la realidad deberían morir en paz. La columna vertebral de Ukyo emitió un sonido como si fibra de carbono se rompiera, y el tercer estallido de sangre cubrió su retina con una capa de un color dorado divino. Al instante siguiente, el corte dimensional y la flor de nieve y luna se extendieron formando una prominencia solar. El sólido esqueleto superior del demonio comenzó a agrietarse. Atacó el dominio absoluto que se extendía a 10 metros, con él mismo como centro del círculo, violando el principio del aumento de entropía. El movimiento de fotones en toda el área se restableció a cero. Los cristales de hielo comenzaron a romperse. El gigante incandescente comenzó a desintegrarse. En lo que pareció mucho tiempo, pero en realidad fueron solo unas pocas respiraciones, todo el plasma que formaba el cuerpo del gigante incandescente explotó en polvo de cristal de hielo con forma de estrella. Y la punta del cuchillo de Ukyo rezumaba llamas congeladas, cada centímetro de asfalto de la carretera 10 estaba cubierto de nitrógeno líquido. Sobre el ayuntamiento, Yanai Jian se arrancó la máscara de fuego. Arthur, a un lado, no pudo evitar decir, ¿qué demonios matamos? Hace 20 segundos, sentí que iba a volarse por los aires con todos los ángeles. No importa. Yanami se agarró a la barandilla del último piso del ayuntamiento y bajó con elegancia, como una gimnasta. Tras la tercera masacre, la triple consciencia se había disipado, pero Ukyo, cuya consciencia humana aún no se había recuperado, aguantó. Sus ojos se fijaron en el mítico monitor de erosión que llevaba en el brazo. Aunque la concentración ha disminuido. Pero los valores estables ya son preocupantes. 24,9% parece una cuenta regresiva hacia la muerte. Capítulo 187. El hombre de la motosierra a Ukyo solo le tomó un segundo para que la conciencia de la persona incorpórea recuperara su cuerpo. Los tres espadachines después de su baño de sangre eran todos buenos tipos en cierto sentido, y no ocuparían los cuerpos de otras personas por la fuerza. La mirada de Yanami se detuvo en el brazo de Ukyo por un momento, con el ceño ligeramente fruncido. Aunque la concentración de la erosión del mito ha disminuido, el valor del 24,9% sigue siendo aterrador. ¿Significa este número que el cuerpo de Ukyo se ha fusionado, en cierta medida, irreversiblemente con el poder mítico? El investigador de la Casa Blanca no se lo explicó con claridad. Solo dijo que el cuerpo se cristalizaría completamente al 100%, pero no especificó cuándo la concentración alcanzaría cierto porcentaje antes de que comenzara la cristalización. Yanami entendió temporalmente la cristalización como diamantación. Incluso si el 50% de su cuerpo se convirtiera en diamante, probablemente no podría moverse, ¿verdad? Parece que la verdadera muerte solo ocurre después de la cristalización completa, pero en realidad, una vez que el cuerpo comienza a mostrar signos de cristalización, la persona ya se ha ido. ¿Cuánto tiempo aguantarás? Preguntó Yanami en voz baja, con un ligero toque de ansiedad en el tono. Ukyo no respondió de inmediato. Respiraba un poco rápido y le corrían gotas de sudor por la frente. Las secuelas del tercer estallido de sangre le destrozaban el cuerpo, y sentía cada nervio como si le quemara el fuego. Apenas levantó la cabeza, con la mirada un poco aturdida, pero aún así forzó una sonrisa falsa. Quién sabe, quizá en un segundo pueda aguantar unos días. Arthur saltó del último piso del ayuntamiento, emitiendo un sonido sordo al aterrizar. Se sacudió el polvo, se acercó a ellos dos, miró el monitor en el brazo de Youjin y su expresión se tornó seria. 24,9%, esto no es broma, murmuró Arthur, y luego miró a Yanagi. Tenemos que encontrar un lugar para lidiar con él rápidamente. Si sigue así, tarde o temprano se convertirá en lo mismo que esos monstruos. ¿Qué quieres decir? Yanai se quedó atónito. El investigador de la Casa Blanca solo mencionó la cristalización, pero no dijo que se convertiría en un monstruo. Eso es, ¿cómo voy a ser fuerte? La manifestación del factor mito en la gente común es diferente a la de la gente especial. El fin de la gente común es convertirse en un hombre de diamantes, pero para algunos individuos especiales, por ejemplo, yo, Arthur Conan Doyle, este nombre proviene de una novela policíaca del siglo XIX, y todas las obras escritas en el pasado se ajustan al concepto de mito. Así que, si me corroe el factor mito, puede que me convierta en un maestro de la novela policíaca.
O cualquiera de las historias de Sherlock Holmes. Si yo fuera Sherlock Holmes, mi capacidad de razonamiento se haría más fuerte a medida que aumentara el grado de erosión. Cuando mi desgaste alcance el 100%, me transformaré por completo en Sherlock Holmes, me fusionaré con las novelas del pasado y desapareceré por completo de la realidad. Solo puedo aparecer en libros o en lugares ilusorios como el mundo de los demonios. Yana y Gian entendió. ¿Por qué no se siente tan mal? Es mucho mejor que morir por cristalización. Al menos sigo viva. No, no. Arthur lo negó de inmediato. Suena bien solo porque usé a Sherlock Holmes como ejemplo. Pero, de hecho, no podemos estar seguros de qué criatura mítica nos afectará tras ser erosionada por partículas. Tiene algo que ver con el entorno circundante. Ahora estamos en Los Ángeles, y hay incendios por todas partes. Así que, contemos con los dedos qué monstruos o dioses están relacionados con el fuego. De repente, Ukyo habló. Zulon, Ou, Hyuin, Darry Jinwoo, Bifan, Wodou. Esto es Occidente. Esos son Fafnir, Quimera, Godzilla, Balrog, Saramanda, además de los ángeles caídos y Satanás. Suelen aparecer en forma de fuego. Chasquido. Arthur chasqueó los dedos. Felicidades, lo has entendido. Ni siquiera con estos monstruos querrás convertirte en Satanás, ¿verdad? Ukyo sujetó los hombros de Yanami, pensó un momento y luego dijo. Creo que transformarse en Satanás no está mal, al igual que Quimera y Godzilla, no hay Ultraman ni superhéroes en este mundo. Si me convierto en esos monstruos, ¿no seré invencible? Tu idea es muy peligrosa. Dijo Arthur. Los villanos de esas películas se transformaron en monstruos porque tuvieron esa idea desde el principio. Y nosotros somos buenas personas. ¿Acaso las buenas personas quieren destruir el mundo? Buen chico, sí, son buenas personas. Pero la gente buena también se cansa, ¿verdad? Dijo Ukyo. Cuando la gente se cansa, es inevitable que tenga pensamientos negativos. Si yo fuera un esclavo corporativo trabajando de 9 a 5, inevitablemente pensaría el domingo por la noche. Qué bien me sentiría si pudiera convertirme en Godzilla al día siguiente y rociar el edificio de mi empresa con un aliento atómico. No tendría que ir a trabajar para siempre. Tras decir eso, Arthur sintió que se le nublaba la vista. Ukyo, apoyado en el hombro de Yanami, parecía haberse convertido en un monstruo con espinas negras por todo el cuerpo, y un aliento atómico azul se gestaba en su garganta. Que te jodan, eres muy miope. Está invitando activamente al monstruo a poseerlo. Ahora recuerdo que el principio de la técnica secreta del estallido de sangre que me enseñaste la última vez parece ser el mismo que el principio de la mutación del factor mítico que produce monstruos. Tienes que vaciar tu mente y dejar de pensar en esas tonterías. Laoba. Lo conoces. Recuerda rápidamente algunos buenos momentos y no dejes que se estanque en emociones negativas. Yana se quedó atónita. ¿Qué se le ocurriría si le pidieran que lo pensara en esta situación? No lo sé. Donde yo siento calor, él puede no sentirlo. ¿Funcionaría el suave roce del pecho de una hermosa chica en este momento? Tal vez funcione. No lo sé, dijo Arthur. Por ahora, solo las mujeres pueden hacerlo. De todas formas, definitivamente no hay buena memoria entre él y yo. Si tú tampoco la tienes, entonces solo podemos lograrlo ahora. Voy al refugio del ayuntamiento a recoger a mi cliente primero, por si llegas tarde. Disculpa, hermano, nos vemos luego. No me dejes ver al Godzilla del loto rojo cuando saque a mi cliente. Oye. Espera un momento. Yana y Gian levantó la mano hacia adelante. Pero Arthur caminó rápidamente. Ella estaba un poco confundida sobre si Arthur la estaba ayudando o simplemente tenía miedo, por lo que Ukyo se transformó y lo roció con un aliento atómico. Arthur es siempre impredecible. Pero una cosa se puede confirmar. En esa zona silenciosa, completamente vacía y congelada, solo quedaban ella y Ukyo. Ahora, no importa lo que haga, puede usar la excusa de hago esto para hacer sentir bien a la otra persona. Después, Ukyo no solo no insistió en el asunto, sino que también le agradeció por haber hecho una buena acción. Además, quienes sufrirán en este tipo de situación definitivamente serán las chicas, así que ella está sacrificando su vida por la justicia. Pensando en esto, Yanami desgarró repentinamente su camisa de algodón, y el tercer botón voló sobre el pecho desnudo de Ukyo y cayó al borde del asfalto helado, salpicando un poco de polvo azul hielo. El chico estaba al borde de la mitificación, y los espolones óseos ilusorios que aún no habían crecido realmente se vaporizaron repentinamente al tocar su clavícula, y la niebla humeante se mezcló con gotas de sangre cristalizada. Respirar.
Ella le pisó el empeine con los pies descalzos, y los agujeros en las rodillas de sus vaqueros rozaron la piel quemada de sus piernas. Las mejillas de Yanami estaban ligeramente rojas, y sus movimientos eran inmaduros e infantiles. Lo abrazó con fuerza. En el instante en que su suave pecho rozó su corazón, el aliento atómico de Ukyo, que estaba a punto de tomar forma, se disipó de su garganta, convirtiéndose en diminutas chispas que cayeron en las puntas de su cabello. Sus pupilas dispersas se reenfocaron en medio respiro. Las alarmas de los dos monitores se torcieron en un extraño acorde en el momento en que se tocaron, y los valores de 24,9% y 0% comenzaron a vibrar sincrónicamente. El nivel de erosión de Yanami comienza a aumentar: 0%, 1, 9%, 9, 7%, 19%. A medida que su nivel de erosión aumentaba, el nivel de erosión de Ukyo en realidad comenzó a disminuir extrañamente. 24,9%, 22,8%, 19%, ¿qué está sucediendo? Yanami miró el monitor atado a su brazo. Los niveles de erosión de ambos se fijaron en 19%. No importa, de todos modos, ella ya estaba dispuesta a sacrificar su vida por la justicia. Está bien si el valor es un poco alto, simplemente inyecte el inhibidor a tiempo. Cuando su palma tocó su pecho, la llama negra del cuerpo de Ukyo se desvaneció repentinamente en la oscuridad. Parecía que las llamas demoníacas restantes, tras tomar prestado el poder de Virgil, se desintegraron en miles de luciérnagas, iluminando su clavícula transparente, que subía y bajaba con su respiración. ¿Por qué tiembla?, preguntó Yana, desconcertada. Cuando Ukyo bajó la cabeza, su nariz rozó la parte posterior de su oreja, y sus nuevos cuernos dejaron marcas de quemaduras en el aire. Vio algunos cabellos semicristalizados colgando de la nuca de Ukyo. Arthur dijo que solo la gente común mostraba síntomas de cristalización, así que Ukyo no se contaminó. Esto parece ser algo bueno, al menos significa que no tiene que transformarse en Crimson Godzilla por el momento. Yanami se guardó la chaqueta en el bolsillo y la abotonó nuevamente. ¿Será que los cálidos pechos de la chica son realmente útiles para un chico al borde de la locura? El hombre motosierra no me miente. El latido del corazón de Ukyo era particularmente claro en el silencioso reino helado, como un tambor antiguo que marcaba el paso del tiempo. La respiración de Yanami era ligeramente rápida, su pecho subía y bajaba ligeramente con cada respiración, y la piel bajo su clavícula estaba ligeramente enrojecida por el aire frío. Sí, aunque se cubrió el cuerpo con su abrigo, un botón se había roto, y su clavícula no pudo cubrirse por un rato. ¿Te has recuperado?, preguntó Yanami en voz baja, con un deje de incertidumbre. Sus dedos acariciaron suavemente el pecho de Ukyo, y las yemas rozaron las quemaduras en su piel que aún no habían sanado del todo, como si rozaran una especie de límite tabú. El cuerpo de Ukyo se tensó ligeramente y luego se relajó, como si su tacto fuera una especie de antídoto que pudiera suprimir temporalmente la violencia de su cuerpo. Creo que sí. La voz de Ukyo era ronca, como si le saliera de lo más profundo de la garganta. Sus ojos seguían fuertemente cerrados y sus pestañas temblaban, proyectando pequeñas sombras. Yanami notó que sus pupilas se movían ligeramente bajo sus párpados, y sumado a su respiración agitada y entrecortada, parecía que seguía atrapado en una especie de sueño del que no podía escapar. Pero pase lo que pase. Se ha recuperado. Parecía que algo le estaba ayudando. La sensación mental de estar atrapado en el factor mítico es similar a estar atrapado en esos enormes campos de fuerza mental. Ukyo intentó usar la palabra de seguridad para recuperar la realidad, pero antes de que pudiera ejercer fuerza alguna, vio a un viejo espadachín arrodillado sobre una lira en una llanura con flores de cerezo al viento. Estaba delgado y parecía haber estado enfermo durante mucho tiempo. Lo miró con dulzura, y entonces Youjin sintió una calidez que lo envolvía. En un instante, volvió a la realidad. Yanami vio que las puntas del cabello cristalizado se suavizaban de repente cuando tocaron la nuca de Ukyo, como la primera nieve derretida por el sol. La ruta 10 había quedado completamente congelada por nitrógeno líquido, y el aire se impregnaba de un frío penetrante. En el cielo lejano, los cristales de hielo y el polvo que dejó el gigante incandescente seguían cayendo lentamente, como una extraña escena nevada. Vámonos de aquí primero, dijo Youjin con decisión. ¿No vamos a pasar por debajo del ayuntamiento? No, nuestro cliente no está allí. Los secretos del gobierno en Los Ángeles no tienen nada que ver con nosotros. ¿Recuerda el propósito de nuestro viaje? Yanai estaba atónito. ¿Cuál era el propósito de su viaje? ¿No era justo lo que la gente justa debería hacer?
¿Y luego salvar al cliente en el camino? Ah, sí. ¿Qué debe hacer una persona justa? Por supuesto, es para rescatar a los civiles locales que todavía están atrapados en el refugio y no pueden salir. Ukyo sacó su teléfono celular y quiso pedirle a Kurosawa que buscara la ubicación del refugio de Chicago, pero desafortunadamente, la tapa de la batería de su teléfono estaba abultada y la carcasa del teléfono se había convertido en un sólido de alquitrán negro que se había derretido y luego se había condensado rápidamente, por lo que no había forma de que pudiera encenderlo. Usa el mío. Yanami le dijo a su teléfono. Kurosawa, busca la ubicación de todos los refugios subterráneos de Los Ángeles. Ah, no, solo muestra los que tienen gente. Y ayúdanos a planificar la ruta. Al momento siguiente, Kurosawa apareció del teléfono móvil de Yanami y apareció un plano tridimensional de Los Ángeles en forma de proyección. Aparte del refugio del ayuntamiento, el más cercano es el refugio Arca de Santa Mónica, enterrado a gran profundidad en la intersección de cables submarinos. La cúpula está hecha de placas de acero de portaaviones que quedaron de la Guerra del Pacífico. El contenido de oxígeno en el interior aún es del 79%, lo cual es muy adecuado para su reparación. Ukyo frunció el ceño levemente. La situación en ese lugar no parecía urgente en absoluto. ¿Qué iba a hacer en un refugio enterrado en las profundidades del mar? Este refugio le dio a Ukyo la sensación de que, incluso si Surtur incendiara Los Ángeles, la gente dentro aún podría celebrar una fiesta en paz. El tiempo se acaba. No tenemos tiempo para descansar. Kurosawa, no te preocupes por mí. Solo dime dónde está el refugio más cercano que más necesita ayuda. Recibir. Recuperación completada, según usted, el refugio más cercano y urgente es, el búnker Honeycomb en la comunidad de la Torre Bats. La reserva de oxígeno en este búnker es de solo el 11%, y la población atrapada es de unas 6.000 personas. La situación aquí es terrible. El búnker es una estructura hexagonal de hormigón construida tras los disturbios de Los Ángeles de 1965. El conducto de ventilación conduce directamente a la abandonada Torre Simón Rodilla. Según imágenes satelitales, hay muchas figuras ligeras deambulando por esta zona. Se ha planeado la mejor ruta para usted. Si entras a rastras por el conducto de ventilación al pie de la Torre de Simón Rodilla, solo te encontrarás con una figura de luz. Ah, por cierto, su cliente para esta misión, el señor Luca, también está atrapado en este búnker. 1 hora y media después. Frente a la Torre Simón Rodilla. Los tornillos hexagonales que sujetaban el gran conducto de ventilación se habían oxidado. Youjin usó su fuerza oculta para abrirlos y derribar las barras de hierro. Lo que apareció a la vista fue un pasillo oscuro con un canal en el centro y lugares para pararse a ambos lados. No había murciélagos sobre su cabeza, pero sí muchos cadáveres de ratas carbonizados bajo sus pies. ¿Por qué no puedo ver la luz, hombre?, preguntó Yanai. En cuanto terminó de hablar, Yanai se arrepintió de su decisión de amarte. Sintió que podría ser una especie de gafe. La apariencia del hombre de luz era como la luz solar líquida fluyendo en la cúpula. El cuerpo, hecho de rayos cuánticos, llevaba incrustada la placa rota del equipo de investigación de la Casa Blanca. Parecía considerarlo su trofeo. Parece que antes de que la concentración de partículas míticas aumentara, varios investigadores desafortunados de la Casa Blanca fracasaron aquí. Capítulo 188. El odioso té verde. La batalla debería haber sido inminente. El cuerpo formado por rayos cuánticos permaneció inmóvil como un monumento, su superficie inorgánica brillaba con una luz fría y el flujo de partículas a su alrededor delineaba vagamente las imágenes residuales de 6 columnas corintias. La columna corintia es uno de los 3 estilos clásicos de columnas en la arquitectura griega antigua, famosa por sus capiteles de hojas de acanto magníficamente tallados. ¿Por qué organizó las partículas a su alrededor en 6 pilares? Parece como si se encerrara activa y deliberadamente en una jaula sin techo plano. ¿Qué está haciendo? No tengo idea. ¿Es este un nuevo tipo de método de combate? ¿O es la lectura de algún movimiento definitivo? Jim, ¿deberíamos cortarlo con nuestra espada para interrumpirlo? Si usa algún movimiento definitivo, ¿no sería una idiotez que nos quedáramos ahí aturdidos? Sí. Youjin seguía siendo muy parco con sus palabras. Pero era rápido con su cuchillo. Pero al momento siguiente, el rostro del hombre de forma clara y sin rasgos faciales se giró repentinamente hacia ellos dos, y piadosamente dobló su rodilla derecha para tocar el suelo, colocó su palma izquierda sobre su pecho y levantó su brazo derecho hacia adelante en un ángulo preciso de 45 grados.
El movimiento, como una antigua estatua de bronce griega, quedó congelado en el aire, con la palma hacia adentro como si sostuviera una lanza invisible. ¿Es este, el pacto de Atenas? Ukio es erudito y experimentado. Entre sus antiguos camaradas de la Sociedad Corazón de León había griegos. Hay muchos conservadores de la época posterior al 2000 en la Sociedad Corazón de León que aún conservan ciertas tradiciones de sus familias. Ukio tiene la suerte de haber presenciado este tipo de etiqueta. La postura que mantenía el hombre de forma luminosa en ese momento era exactamente el saludo militar utilizado por los generales en la antigua Grecia cuando se reunían con sus comandantes. Hace 3000 años, la falange macedonia parecía rugir silenciosamente en la turbulencia de partículas, y en ese momento, esta supuesta creación sobrenatural fallida del laboratorio militar de Los Ángeles estaba revelando las líneas de la palma que simbolizaban la sumisión absoluta frente a ellos. ¿Qué hace? ¿Quieres reconocerte como su jefe? Preguntó Yanaijian. ¿No deberías decir algo? ¿Como que te reconozco como mi hermano pequeño o algo así? ¿Qué? ¿Qué debería decir? Ukio tampoco podía comprender la situación actual. Si tengo que decir algo, ¿debería hablar chino o japonés? Ay, no, estamos en Los Ángeles, quizás debería hablar inglés. ¿O no hable simplemente caminar a su alrededor de esta manera? Pensando en esto, Ukio dio un paso hacia la izquierda. La cabeza del hombre de figura ligera se inclinó y giró lentamente al ritmo del otro, pero siempre mantuvo una postura de reverencia casi piadosa. En esta antigua etiqueta militar de audiencia, a los leales que no recibían el indulto del comandante no se les permitía siquiera levantar las pestañas sin permiso. Creo que sé qué es esto, dijo Ukio de repente. ¿Qué? Yanai preguntó inconscientemente. En la página 137 del libro de texto, Ukio sacó la espada antigua casi desintegrada, dibujó el frontón del templo de Delfos en el suelo y dijo: ¿recuerdas la última pregunta controvertida del examen de historia de Tokio de hace 3 años? Sobre el período panhelenístico. Alto. Yanaijian se tapó los oídos y retrocedió 2 pasos. Las chispas que la punta de la espada Murasame provocó al rozar el suelo le recordaron el miedo a ser dominada por preguntas equivocadas. Esas columnas dóricas y jónicas que siempre son difíciles de distinguir, aparecerán en las preguntas más difíciles de cada examen simulado bajo una nueva forma, al igual que el frontón que tienes delante y que debería aparecer claramente en las ilustraciones de los libros de texto electivos. Ella no era muy buena en historia ni en nada que tuviera que ver con la memorización. Cuando Yanami vio por primera vez al hombre con forma de luz, sintió que estaba relacionado con palabras clave como luz, historia humana y sol, porque parecía bastante divino. En las películas que veía de niña, los dioses siempre brillaban por todas partes, y a veces ni siquiera tenían rasgos faciales. Solo puede sentir. Si le pides que analice los pormenores, será como un arroyo sin voz. Además, esto está relacionado con la historia de la Grecia antigua, lo que la empeora aún más. La historia de la Grecia antigua en los libros de texto no es una pregunta obligatoria, y si se examina, es como mucho una pregunta de opción múltiple en el examen de historia. Pero está bien. Ukio lo sabe. Ella solo necesitaba asistir. Escuchar a Youjin contar historias era mucho más interesante que escuchar a la maestra Xiaoba explicar el texto. No sé si era porque los ojos de un enamorado ven la belleza en todo, pero ella se quedaba dormida escuchando toda la sabiduría científica de las maestras, y solo cuando escuchaba las explicaciones de Youjin se volvía más despierta. La tablilla de línea ley de Delfos desenterrada en el siglo V AC tiene una inscripción mitraica de, que significa el brillante en japonés. Apareció. Yanami se emocionó. Era una palabra de algún país extranjero que no entendía en absoluto. Tenía curiosidad por saber cuántos idiomas conocía Ukio. Pero ella no preguntó porque era la hora del cuento. Esas inscripciones registran una plaga de luz al final de la Edad del Bronce. El contenido es, a grandes rasgos, el siguiente. Los descendientes de Helios, despojados de su divinidad por los dioses olímpicos, vagaban por la península del Peloponeso como nieblas de luz con forma humana. Los nativos locales los llamaban los resplandecientes. Debido a las imperfecciones de su divinidad, solo conservaron la beligerancia de los dioses y perdieron otras divinidades. Esta beligerancia se manifestaba en una lucha a muerte. Una vez que fijaban sus objetivos de combate, los perseguían hasta matarlos. Pero si después de luchar descubren que el oponente está fuera de su alcance, su instinto de supervivencia se despertará y se manifestará realizando el antiguo saludo militar griego a su oponente.
En cuanto a por qué esta cosa vino de una base militar experimental en Los Ángeles, creo que fue en las noticias de 1882. Decía que un equipo de construcción local en Los Ángeles encontró 12 esqueletos de cristal mientras explotaba una mina de oro. Los esqueletos eran cristalinos y presentaban algún tipo de fenómeno de refracción de la luz. Los resultados del análisis espectral de entonces mostraron que la estructura de calcio contenía restos de presunta materia coronal. Espera. Ganaijian se detuvo y preguntó: ¿qué es la masa coronal? Eso es todo. Ukyo se quedó en silencio por alguna razón. Este concepto definitivamente no es accesible para los estudiantes comunes de secundaria. Pero cuando la mirada de Ukyo lo recorrió, Yanami sintió que estaba mirando a un cerdo estúpido con un cerebro incivilizado, comiendo repollo en la pocilga para actuar de manera linda. Es solo que, la corona es la capa más externa de la atmósfera. Está compuesta de protones, iones, no importa. Piensen en la corona como una tetera que se calienta sola, solo que su temperatura es de decenas de miles de grados Celsius o incluso superior. La masa coronal es un término general para toda la materia residual producida durante este proceso de calentamiento. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yanami comenzó a rascarse la cabeza. Lo entiendo, dijo ella. Para evitar que la consideraran una tonta cuya única función era actuar de forma linda, pensó que sería mejor para ella fingir que sabía de lo que estaba hablando. No importa si lo entiendes o no, continuó Ukyo. Solo necesitamos saber que la conclusión a la que llegó la Academia de Atenas en aquel entonces fue que estas personas fueron el objetivo del hombre de luz y que sus huesos se cristalizaron debido al contacto con la luz del castigo divino. Supongo que la razón por la que estas personas brillantes vinieron del laboratorio militar de Los Ángeles probablemente se deba a que el lote de esqueletos que entró en contacto con la luz del castigo divino fue comprado por la Casa Blanca. A los investigadores de la Casa Blanca de aquella época les encantaba coleccionar estos objetos amenazantes. ¿Recuerdan esos almacenes llenos de artículos de contrabando? Solo los coleccionaban y nunca pensaban en cómo manejarlos. Ahora piénsenlo, ¿por qué la Casa Blanca sabe todo sobre lo que pasó en Los Ángeles? El laboratorio militar subterráneo de Los Ángeles podría tener una señal de la Casa Blanca, o podría haber sido investido por la Casa Blanca o algo así. La pequeña cabeza de Yanami no podía entender tantas cosas complicadas. Pero en realidad Ukyo conocía la noticia desde 1882. También conozco los resultados del equipo arqueológico en ese momento. ¿Cómo encontró estos materiales que no están registrados en libros de texto ni en ningún documento histórico? ¿Cómo los grabó en su mente? Quizás adivinando lo que Yanami estaba pensando, Ukyo tomó la iniciativa de hablar, lo cual era inusual. No es difícil. He estado recopilando noticias y materiales históricos relacionados con el concepto de misterio de todo el mundo desde antes del resurgimiento de lo sobrenatural. Todo lo que acabo de mencionar está en el estante de antigüedades de la Sociedad de Literatura Sobrenatural. Está bien, nadie ha mirado nunca los materiales de esa vitrina antigua. Yanami pensó que solo había algunos guiones de películas de terror inútiles y discos de vinilo colocados verticalmente sobre él. Por fin, en cuanto a por qué el hombre con forma de luz frente a él expresó su sumisión a Ukyo antes de que la pelea comenzara. Pensó que quizás estas personas de luz tenían algo similar a la red Misaka. La escena de Ukyo matando al gigante incandescente hace un momento podría haberse transmitido sincronizadamente a la red de todas las personas de tipo luz. Basándose en esta inferencia, Ukyo naturalmente se convirtió en su objeto de sumisión. La razón es sencilla. Si no te rindes, morirás, así que por supuesto eliges rendirte. Yanami todavía estaba intentando continuar con su razonamiento. Sin embargo, Youjin ya había entrado en las profundidades del refugio. Yanai vio esto y rápidamente lo siguió. La entrada al refugio subterráneo estaba bloqueada por una pesada puerta metálica. Ukyo ni siquiera la miró. Simplemente agarró la manija hidráulica de la puerta, que parecía un volante, y la giró suavemente. La estructura, deformada por el fuego, se abrió lentamente. Las luces del refugio seguían encendidas. Obviamente, el sistema energético no había sufrido daños durante el caos anterior. Cientos de civiles se apiñaban en una habitación, acurrucados en los rincones. Algunos portaban pistolas fáciles de comprar en armerías y parecían planear disparar a los monstruos que estaban a punto de entrar. Pero después de ver a un hombre guapo y a una mujer hermosa de pie en la puerta, sus movimientos se volvieron notablemente lentos. Inmediatamente, el que parecía el líder dijo: intentamos abrir la puerta muchas veces, pero no pudimos.
Más de 100 personas se turnaron para girar la manija hidráulica deformada de la puerta, pero no pudieron. ¿Cómo entraron? Ay, lo siento. Dios mío, primero tengo que agradecerte. Gracias a ti, nos salvamos. El hombre musculoso que iba en cabeza empezó a hacer devotamente la señal de la cruz sobre su pecho. Ukio lo ignora, diciendo que algunos cristianos prefieren agradecer a Dios más que a las personas que los salvaron. Le dijo a otro adolescente armado que parecía relativamente tranquilo: ¿dónde están los demás? Debería haber 6.000 personas en este refugio. El niño señaló la puerta del fondo y dijo: están más adentro. El fuego deformó todas las cerraduras hidráulicas. Después de entrar, ninguno de nosotros pudo salir. Menos mal que no podemos salir, murmuró Ukio para sí mismo. ¿El búnker es una estructura en capas? Olvídalo, vamos a abrirlo un nivel a la vez. Kyouna, vigila a nuestro empleador. Ah. De acuerdo. Notó con claridad que Ukio cambiaba naturalmente la forma en que la llamaba. Después de conocerse durante 1 año y medio y de pasar juntos por tantas situaciones de vida o muerte, este hombre reservado finalmente dejó de invitarla a ella, Yana, a verlo. Aunque en el fondo se sentía feliz, tuvo que fingir que no notaba nada inusual en la superficie. Sacrificar la vida por la justicia sí que funcionaba. Sin duda le daría a Arthur un sobre rojo más tarde. Arthur es el verdadero maestro del amor. Señorita Kotoko, solo puedo disculparme con ella en silencio. Los dos encontraron a Luca en la última habitación del refugio. La situación en este refugio era precaria. Los 3 pilares de acero que atravesaban el edificio se retorcían formando un nudo ante sus ojos. Una luz roja, como magma, emanaba de las grietas, una niña con una diadema roja estaba acurrucada en un rincón, y el conejito que sostenía con fuerza en sus brazos estaba siendo lamido por las llamas. Era su cliente, Luca. Como ella misma dijo, era en realidad una niña de 14 años. ¿Luca? Yana dio un paso adelante y llamó tímidamente. Cuando la chica levantó la vista, Ukio vio las quemaduras entrelazadas en su rostro. Sus pupilas, como ojos de gato, brillaron repentinamente con una luz enfermiza. Por fin aquí, la gente del foro de la Guardia Nocturna acaba de decir que no te importaría la gente como yo. Tosió con fuerza, la sangre manaba de los dedos que le tapaban la boca, sus nudillos estaban cubiertos de cristales, también había fragmentos de cristal en sus cejas, y debajo del cuello estaba cubierto con un gran trozo de cristales gris hierro. Parecía que había entrado en la fase intermedia de la cristalización. ¿Quién salvaría a un detective al que le gusta usar trucos abstractos? Además, este detective es un bicho raro enamorado del asesino. La niña se rió y sacudió su muñeca, lo que mostró su valor de erosión. 76,9%. Ay, no, se ve un poco enfermiza y delicada, de esas que dan ganas de abrazarla y protegerla a primera vista. No encaja en absoluto con la imagen del tío un tanto molesto de internet. Resulta que el tío de mediana edad que parece desdichado en la pantalla puede ser en realidad una chica joven y hermosa. La personalidad en internet y la imagen en la realidad pueden ser 2 personas completamente opuestas. ¿Por qué viniste? La voz de Luca se apagó en el hombro de Yana. Hasta mis padres biológicos, no pasa nada. Ukio se liberó de los 3 pilares de acero que la atrapaban, con la misma facilidad con la que echa un pulso a un estudiante de primaria. Kurosawa revisó los historiales de vida de todos los que se unieron a la Guardia Nocturna. Tus padres siguen vivos. Ambos son oficinistas comunes y corrientes en Osaka. Dar lástima para ganar compasión también es una forma de vida, pero hay que hacerlo con moderación. La expresión de Yana se congeló. Ella lamentó un poco la compasión que había sentido. Maldito té verde. ¿Cómo te atreves a mentirle? Cuando Yanai sujetó el brazo de Luca y la levantó, al ver la brutalidad, dijo con cierta indignación: te salvaste la vida. La gente de la Casa Blanca está cerca. Mientras logremos salir con vida del incendio en Los Ángeles, sobrevivirás. Para entonces, alguien te inyectará inhibidores. Definitivamente podremos salir del incendio porque el monstruo salvaje más poderoso aquí ahora es el subordinado de mi jefe. Capítulo 189. Al caer la tarde, caminaron por la calle comercial bajo la llovizna, sosteniendo paraguas. Pequeño, hermanito. ¿Te refieres a esas figuras ligeras? Luca comenzó a recordar las razones por las que estaba atrapada en el refugio. Tiene un físico espiritual, lo que desencadena un 100% de probabilidad pasiva de encontrarse con eventos sobrenaturales cada vez que llega a un nuevo lugar. Hace tiempo, el caso de Teresaika Barta causó sensación en el círculo.
El 80% de los detectives del círculo lo discutían. Fue el primer caso sobrenatural del mundo y también la causa principal del resurgimiento de lo sobrenatural. Como detective de trucos, este tipo de supertruco, que basta para atraer a las redes sociales una vez lanzado, le basta para arriesgarse. Aunque sea muy peligroso, tiene que hacerlo por el tráfico. Además, cuando llegó, no había pasado nada en Los Ángeles. Al principio, nadie pensó que un pequeño incendio forestal pudiera convertirse en un crepúsculo de los dioses que arrasaría con todo Los Ángeles. Pensé que con mi capacidad 100% pasiva para enfrentar eventos sobrenaturales, podría descubrir accidentalmente la verdad del caso de los no muertos de Barcelona. Pero ¿quién iba a saber que lo que se encontraba era un incendio forestal? Hace 2 semanas la situación era más o menos así. Los Ángeles aún no había sido envuelto en llamas. Mientras Luca patinaba junto al muro de grafitis de Melrose Avenue, la cámara en directo enfocaba su pelo recién teñido de morado. Amigos, hoy los llevaré a explorar el misterio del siglo. La chica frenó a fondo y se detuvo frente a la villa abandonada. La cámara del dron enfocó la valla de hierro fundido cubierta de enredaderas. La antigua residencia de Teresita Basa es como un espécimen olvidado por el tiempo. En la pared exterior del edificio de estilo español de la década de 1920, se encuentran capas de talismanes dejados por sucesivas generaciones de exorcistas, y bajo el papel de talismán cinabrio más fresco se encuentra una foto firmada por un videobloguero de corta duración. Mira esto. Luca usó un palo de selfie para abrir el buzón cubierto de telarañas de la entrada, y fragmentos amarillentos de periódico revoloteaban como mariposas muertas. La portada de Los Angeles Times en 1932. 11 miembros de la familia Barca murieron repentina y misteriosamente, sospechosos de ser un sacrificio de culto. De repente, el bombardeo explotó. Mucha energía. El gabinete se mueve. Cortina en la esquina inferior derecha. Ancla, corre. En cuanto al bombardeo, suele ser así. Me gusta inventar alguna tontería para asustar al presentador. Pero en cuanto Luca se dio la vuelta, las persianas del segundo piso se iluminaron de repente con una luz blanca deslumbrante. Cuando se frotó los ojos llorosos y tocó el pasamanos de la escalera, la textura de la madera se derretía en la palma de su mano, formando un líquido cálido y pegajoso. Niños, la situación no pinta bien. En su lente temblorosa, 3 figuras tejidas de luz se filtraban entre los pliegues del papel tapiz. Cuando la figura de luz que encabezaba la escena levantó la mano, la columna de mercurio del termómetro del pasillo se disparó a 150 grados. Lo que ocurrió después fue similar a lo que ella y Arthur experimentaron. He sido perseguido por personas de tipo luz. Pero la persona de tipo luz que perseguía a Arthur parecía ser el líder del grupo descalificado de gente de luz. Y los que la perseguían eran solo soldados comunes y corrientes del grupo. Más tarde, se desató un incendio forestal y se vio obligada a esconderse en un refugio subterráneo. La noche en que el hombre con forma de luz la perseguía, quiso darse la vuelta para grabarlo, pero accidentalmente captó el fuego que dibujaba la forma de cuerno de la cabeza de Surtur en el cielo. En comparación con el confuso hombre de tipo luz, Surtur parecía tener más probabilidades de atraer a los detectives para rescatarla, una existencia insignificante, por lo que la imagen que publicó en el canal Nightwatch era la imagen no tan clara de Surtur, no del hombre de tipo luz. Pero, ¿quién habría pensado que la historia de Surtur se difundiría cada vez más en el círculo y que finalmente incluso la Casa Blanca atribuyó el incendio sin origen conocido a Surtur, y la forma de terminar este desastre fue la destrucción de Los Ángeles? Sí, el Ragnarok no se detendrá hasta que Asgard sea destruida. Por lo tanto, solo cuando Los Ángeles quede destruida se podrá sofocar este incendio forestal. El incendio, que no pudo ser apagado por la extrañamente creciente concentración de partículas míticas, arena común, grava, extintores, agua, se convirtió en una prueba efectiva para demostrar que Surtur ha llegado a Los Ángeles. Pero el problema es, si le preguntas si alguien realmente conoció a Surtur y vio al monstruo con cuernos en la cabeza, Luca solo puede decir que ella tampoco lo sabe y que ha estado en el refugio desde que estalló el incendio forestal. Luca les contó toda la historia. Simplemente se quedaron sin palabras. Pensé que la Casa Blanca era bastante profesional. Ahora parece que sí son profesionales, pero este profesionalismo se refiere al equipo, no a la inteligencia. La Casa Blanca se parece más a un enorme equipo improvisado que los exorcistas y detectives de la Guardia Nocturna, pero este equipo improvisado está mejor equipado. Al mismo tiempo, Canal Vigilancia Nocturna. Kotoko. Amigos, tengo muchas ganas de pedir ayuda.
Los Pokémon de tipo agua que mencionó el maestro Jian son las sirenas que capturó en el Bund. Más de una docena de criaturas horribles han sido domesticadas y convertidas en camiones cisterna con talismanes taoístas pegados en la frente. Baima, ¿no es bueno? ¿Por qué gritas pidiendo ayuda? Kotoko, nada bien. Estas sirenas están cubiertas de basura vieja del Bund. El hedor es terrible. Dudo que, aunque el agua que lanzan por la boca pueda apagar el fuego, la zona cubierta por el agua se convierta en una fosa séptica. Jiang Daoye, eso es demasiado. Aunque huelen fuerte, el agua que rocían sigue estando muy limpia. Kotoko, tienes razón, pero tu sirena sigue defecando por todas partes, lleva un cuchillo, pero no un paraguas, en una noche lluviosa. Esto no importa. Lo importante es, ¿puede el agua de la sirena apagar el incendio en Los Ángeles? Jiang Daoye, si el incendio de Los Ángeles no es un incendio común, sino un incendio provocado por criaturas míticas. Las sirenas también son criaturas míticas, así que el agua mítica debería ser capaz de extinguir el fuego mítico. Por supuesto, solo estoy especulando, Daoye Jian. No sé por qué, pero cuando llegamos aquí, vimos muchas figuras incandescentes con llamas saliendo de sus cuerpos, pero no hace mucho, de repente todos se quedaron en silencio. Hermano Youjin, ¿tienes alguna idea? Llevar un cuchillo pero no un paraguas en una noche lluviosa. Lo hice. Maestro Jian. 15. Caballo blanco. Un día después. El equipo de sirenas de Jiang Daoye apagó el incendio de manera ordenada cerca del observatorio Griffith. Los soldados sirena del Bund y la gente de la Gloria son anormalidades de niveles completamente diferentes. Incluso si toda la gente de la Gloria hubiera detenido sus acciones y el fuego hubiera dejado de propagarse, sería una quimera que 12 sirenas lo apagaran solas. Sin embargo, Ukyo anunció en su cuenta de Twitter que Shinua Butter puede extinguir Shinua Fire. Pronto, exorcistas estadounidenses locales de Santa Bárbara, Seattle, San Francisco, Washington, y varias ciudades cercanas corrieron a Los Ángeles con sus monstruos de agua para participar en el rescate de incendios. Mientras tanto, Ukyo y Yanami corrieron entre los distintos refugios, liberando todas las áreas que previamente habían sido bloqueadas por la gente de la luz. Se quedaron en Los Ángeles durante 3 días. 2 de los días se dedicaron a operaciones de rescate y el día restante se pasó esperando que los investigadores de la Casa Blanca lanzaran desde el helicóptero el inhibidor del factor mitológico. Después de las inyecciones de Yanami y Luca, los niveles de erosión volvieron a la normalidad. La tasa de erosión de Ukyo ha disminuido ligeramente, pero no demasiado, y se ha estabilizado en el 17%. Lo que pasó después es muy misterioso, principalmente porque había demasiada gente viniendo a rescatarnos. Mientras los bomberos fantasmas de Washington cargan a través del muelle de Santa Mónica en sus corceles elementales de agua, Ukyo está clavando al último de los resplandecientes en la L del letrero de Hollywood. Aunque los habitantes de Guangyao han jurado lealtad, son los culpables del incendio de Los Ángeles. Esto no significa que puedan salvarse de la muerte tras jurar lealtad. La Casa Blanca espera que Youjin pueda conservar a uno de ellos para la investigación. Youjin le dio este rostro a la Casa Blanca. Después de todo, han sido de gran ayuda en el proceso. La bomba de hielo de 9 capas y el inhibidor del factor de supervivencia fueron proporcionados por la Casa Blanca. La cámara del celular de Yanami recorrió el mar. No grabó las imágenes al principio. Una razón fue que la batalla era demasiado intensa y no tenía tiempo libre, y la otra fue, que se olvidó al final. Pero aún no es tarde para compensarlo. El Umibozu traído por Kotoko usa sus tentáculos para levantar enormes olas en el océano Pacífico, y la ballena azul gigante que un exorcista de San Francisco pisa rocía una gran cantidad de agua de mar, convirtiendo el puente Golden Gate en un humidificador gigante. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles envió una carta de agradecimiento. Yanai miró el mensaje que apareció en la parte superior de su teléfono y de repente preguntó, ¿quieres que te lo lea? No, gracias, dijo Ukyo. Me temo que habrá muchas cartas de agradecimiento en el futuro. ¿Eh? ¿Qué es esto? Yanami miró la notificación de Twitter que seguía a la carta de agradecimiento. Lo sabía, Arthur subió el video de la primera batalla entre tú y los brillantes, y lo subió hace 7 horas. Ni siquiera vi una cámara. ¿Cuándo lo grabó? Ni siquiera se olvidó de editarlo en el refugio del ayuntamiento. ¿Qué tan dedicado es? Ya tiene más de 1 millón de me gusta. Yanami apartó de una patada los restos carbonizados del hombre con forma de luz a sus pies. Una de tus fans preguntó en los comentarios si puedes freír un filete mientras te hierve la sangre.
¿Violencia sangrienta? Sí. Yanai dijo. Hace tiempo, mucha gente aprendió esta técnica secreta. Consiste en borrar la propia consciencia como humano y luego guiar a otra consciencia para que tome el control, ¿verdad? Verás, lo sé todo. Esto no es un secreto en el círculo. Ukyo lleva un tiempo estudiando los 7 pecados capitales. Una vez le contó a Arthur el método secreto de la explosión de sangre. Creo que Arthur se lo enseñó a otros después. Que más gente aprenda la explosión de sangre significa que el poder de combate general de los exorcistas aumentará, lo que también podría ser positivo para la situación general del mundo. Simplemente no sé si Arthur y otros mencionaron los efectos secundarios de la fiebre del torrente sanguíneo cuando les estaban enseñando habilidades. Momentos antes del atardecer en Los Ángeles. Un líquido azul goteaba de la punta de la espada de fuego negro de Youjin. Se encontraron con Daoye Jian en el camino. Era el agua talismán especial que Daoye Jian le había dado. Tenía un efecto similar al de esparcir frijoles para crear soldados. Una gota de agua podía convertirse en un flujo turbulento a gran escala tras ser lanzada por la espada. Su principal propósito era extinguir incendios. El mensaje en el canal Nightwatch ha sido 99 más desde hace unas horas y no ha cambiado. Kotoko. El lugar del incendio cerca de la carretera 7 de la brigada sirena de Jian Daoye se ha convertido en una piscina termal. Quizás Los Ángeles reciba más ingresos por turismo en el futuro. Baima. Noche lluviosa con un cuchillo pero sin paraguas. ¿Se te rompió el teléfono en el incendio? Baima. Hermano Ukyo, la Casa Blanca quiere intercambiar la Estatua de la Libertad por tu espada rota. Quieren exhibirla en la Casa Blanca como recuerdo. Llevar un cuchillo pero no un paraguas en una noche lluviosa. Sin cambios. Ukyo supuso que la Estatua de la Libertad de la que hablaban podría ser un modelo a escala 1/60 o algo así, y la estatua real no le sería de ninguna utilidad. El frenesí en línea alcanzó su punto máximo cuando ambos regresaron. El video de Ukyo, sin camisa y desmayándose frente al ayuntamiento, fue capturado por algunos fanáticos y las cuentas de marketing le dieron títulos como héroe cansado y es solo un chico común. Algunos blogueros de belleza que intentaban aprovecharse de la popularidad lanzaron una ola de maquillaje de imitación de belleza herida, fuerte y miserable. Los presentadores de la columna de análisis de artes marciales antiguas comenzaron a analizar fotograma a fotograma la batalla entre Ukyo y el hombre de luz, analizando la viabilidad de las habilidades con la espada de Ukyo en la realidad. Los presentadores de la sección de tecnología intentaron analizar el principio de formación del hombre de luz a través de pistas en el video. Durante un tiempo, Internet transmitió la sensación de que todos dependen de Ukyo para sobrevivir. Cuando el video de Arthur se difundía explosivamente en TikTok, Ukyo estaba sentada con las piernas cruzadas, contemplando el atardecer junto al mar. Después de que todo se calmara, debería haber sido muy bonito contemplar el atardecer tranquilamente, pero Yanami estaba leyendo los comentarios apasionados a su lado. Ver las gotas de sudor de mi hermano cayendo sobre su clavícula es simplemente milagroso. Esta es una respuesta con 100.000 me gusta. Solicitando el enlace a los lentes de contacto Black Flame, su club de fans ha recaudado fondos en la sección de comentarios y planea encontrar una fábrica de lentes de contacto para fabricar lentes personalizados. Pasaron 2 días más. Las calles de Los Ángeles se han transformado. La niebla de la mañana aún no se había disipado, pero el apartamento de Ukyo ya estaba lleno de cajas de regalo enviadas por medios de comunicación de todo el mundo. Yanai Jian pisó descalzo la alfombra de cachemira. Era un regalo del New York Times. Nadie sabía por qué la enviaron. Quizás querían sorprender a todos. Otros medios enviaron artículos de lujo y sus membresías electrónicas, pero solo el New York Times envió una alfombra de cachemira bastante práctica. Se sentía genial pisarla descalzo. Yanami usó una daga para abrir el 7º paquete, enviado a la Casa Blanca. Cayó una lata de Coca-Cola con un primer plano del cuerpo desnudo de Ukyo. No era una botella vacía, sino que contenía Coca-Cola. La nota dentro del regalo decía regalo del presidente. Esta Casa Blanca no es esa organización de investigadores, sino la verdadera Casa Blanca. Yanami colocó la Coca-Cola en el mueble del televisor en la sala de estar. Sus manos estaban un poco doloridas por abrir los regalos, así que decidió tomar un descanso y revisar su teléfono. La búsqueda más popular en Twitter es por favor Ukyo-sama hornea panqueques con llamas negras. El segundo tema más buscado en Twitter, estoy un poco sin palabras. Giró la pantalla de su teléfono hacia Ukyo, que estaba preparando té.
El segundo tema más buscado es tu fan corriendo desnuda en Times Square con un tatuaje de los músculos de la parte superior de tu cuerpo en la espalda. La muñeca de Ukyo tembló levemente y el té se arremolinaba en un arco perfecto en el borde de la taza. ¿Cuál es el tercero? Yanami hizo clic en el título. Los ciudadanos sobrevivientes de Los Ángeles encendieron 999 velas de oración por Ukyo-sama en la plaza del ayuntamiento. El crepúsculo era como tinta goteando en agua clara, extendiéndose silenciosamente por la sala. Yanai Jian se acurrucó en la esquina del sofá, que era más cómodo. La fría luz de la pantalla del teléfono hacía que sus pestañas brillaran de un azul claro. Las imágenes de las velas parpadeantes de oración le recordaron el festival Bon que había presenciado hacía poco, cuando mucha gente vio miles de faroles de río en las escaleras del santuario, llevando la obsesión de los vivos río abajo. Desde que su vida estaba llena de lo sobrenatural, a menudo tenía más trabajo que hacer y la presión académica se volvió demasiado grande, por lo que empezó a cansarse un poco de salir a jugar. Durante su tiempo libre, prefería acurrucarse en el sofá y ver a otros celebrar las fiestas en internet que moverse y salir a caminar. ¿Cómo te fue en el examen parcial? Ukyo cambió de tema. Se marcharon justo el día antes de que se anunciaran los resultados. Son 20 puntos menos de lo esperado. No está mal, dijo Ukyo. Recuerdo que tu puntuación estimada era de unos 600 puntos. Yanami no quería mencionar sus calificaciones. Aunque realmente obtuviera 600 puntos, sería inútil. Su objetivo nunca fueron las calificaciones, sino poder ir a la misma universidad que Ukyo. Esta noche cenaremos una cazuela de sukiyaki, dijo de repente. ¿Por qué? Porque es costumbre tener una buena comida. Yanami dijo. En nuestra familia, siempre que decidía estudiar mucho cuando era niño, mi madre me recompensaba con una comida sukiyaki. Youjin también piensa que 580 es bueno. Ella está apenas en segundo año de secundaria, por lo que no hay necesidad de que piense tan pronto en el examen de ingreso a la universidad. 580 puntos son suficientes para entrar al departamento de literatura de la Universidad de Waseda. Mientras decía esto, miró las marcas de lluvia en el cristal, como si esas serpenteantes marcas de agua fueran la puntuación de admisión escrita en la ventana. Yanami frotó el borde de su teléfono con el pulgar. A finales del otoño del año pasado, Ukyo se refugió de la lluvia en la reconstruida biblioteca central de Toyohashi. Ukyo miraba la cortina de lluvia fuera de la puerta automática y fingía estar fresco. En ese momento, Komari no estaba lejos, y Yanami los observaba desde más lejos, viendo a Ukyo conducir a Komari a casa en la Kawasaki H2R sin retrovisor. El cristal condensado reflejaba los contornos borrosos de las dos personas, como un boceto a lápiz húmedo que podría derretirse en cualquier momento. En ese momento, ella consideraba a Xiaoju como un gran competidor. Pero las cosas han cambiado y la gente ha cambiado. Mirando hacia atrás, puede que haya pensado demasiado en aquel momento. Mi madre siempre decía que la sopa caliente puede suavizar las arrugas del destino, dijo de repente. Las campanillas de viento de la entrada se sobresaltaron con la corriente de aire, y el vapor de la cocina de mi infancia flotaba en el sonido del ding-dong. Mi madre, con un delantal floreado, se dio la vuelta en la niebla, y las lonchas de carne en la tabla de cortar eran tan finas que se podía ver a través de ellas el resplandor del atardecer. Ukyo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. La madre de Yanami definitivamente no diría tal cosa. Tal vez estaba imitando su propio acento. Me sentí muy avergonzada. Vaya. Ukyo de repente comprendió. Mamá siempre decía que la sopa caliente puede suavizar las arrugas del destino. Sopa caliente, estaba haciendo alusión a sukiyaki. Bien. Ya que ella dijo que comiéramos, comámoslo por la noche. Saldré a comprar algunos ingredientes, dijo Ukyo. Juntos. Yana se levantó felizmente. Otra oportunidad de salir juntos. A medida que oscurecía, caminaron por la calle comercial bajo la llovizna, sosteniendo paraguas. Las linternas del pub se encendieron una tras otra, y el cabello de Yana se tiñó con un cálido halo naranja. La sombra de Ukyo se extendía en diagonal sobre el asfalto. Contaba sus pasos, dejando que sus dedos tocaran el borde de la oscuridad movediza. El dueño de la marisquería le entregó la panceta de cola amarilla con una sonrisa. ¿No son Yana y Ukyo? Te la decoraré. Muchas gracias por la plaga de ratas. El aire frío salió del congelador y Yanami vio una pequeña escarcha en las pestañas de Ukyo. Sus nudillos se pusieron blancos al tomar la bolsa de plástico, y Yanami sintió que la herida que sufrió en Los Ángeles no había sanado del todo.
A lo lejos, un tranvía pasó retumbando por el puente que cruzaba el mar, asustando a las bandadas de gaviotas. Yanami enganchó silenciosamente su dedo meñique en el asa de la bolsa de plástico, y a través de la fina película, pudo sentir un poco de la temperatura corporal de Ukyo. En ese momento, deseó de repente que el viaje a casa no terminara nunca y que el crepúsculo fundiera sus sombras en estatuas de bronce, solidificadas en el eterno crepúsculo de hoy. P.D. Los Ángeles es el último gran evento sobrenatural, y el resto son solo pequeñas cosas de la vida diaria y pequeños casos. Empezaré a prepararme para terminarlo después de Año Nuevo. Publicaré el número de grupo una vez más. 950-02-76-37, capítulo 190. Quiero convertirme en exorcista al día siguiente al mediodía. La piedra es alta. A las 12:17, la luz del sol atravesó la pared cortina de vidrio de la escuela secundaria Shui, y las barandillas del techo aún conservaban la humedad de la fuerte lluvia de la noche anterior. Yanami aprovechó la pausa del almuerzo para ordenar los exámenes que estaban amontonados en el escritorio porque no había ido a la escuela durante unos días. Parece que algo le pasó a la mayor masa. Sus compañeros dijeron que había estado llorando en su escritorio desde la mañana y que no había escuchado ni una sola clase. ¿Tiene el corazón roto? He oído que siempre ha estado enamorada de Ukyo-senpai. Jaja, todos saben que Ukyo-senpai y Yanami-senpai son la pareja perfecta. Los demás amantes del té verde y los gatos ladrones no tienen ninguna oportunidad. Siempre me quita mis cosas durante el turno semanal. ¿Sabes lo que duele ahora? Parece que un corazón roto no es para tanto, ¿verdad? Sería mejor que la acosaran para que se sintiera mejor. La decisión es vuestra, estudiantes de tercer año de preparatoria. Dos estudiantes de primer año de preparatoria que pasaban por la ventana del pasillo de aulas parecían estar cotilleando a escondidas. A Yana le picaron los oídos al oír esas palabras, y justo cuando estaba a punto de darles una lección, el viento sopló repentinamente por el pasillo, enrollando varios exámenes de matemáticas que estaba clasificando y arrojándolos sobre las caras de las dos estudiantes. Los bordes afilados de los exámenes arañaron las mejillas de las dos chicas, como un pájaro blanco chocando contra una boca de incendios. Arrugaron los papeles en sus caras y quisieron descargar su ira contra el chico que estaba a punto de salir corriendo del aula. Pero cuando vio claramente la figura frente a él, la infelicidad en su estómago desapareció de inmediato. Sonrieron al mismo tiempo, se arrodillaron en el suelo diligentemente para recoger los papeles, aplanaron los papeles que acababan de arrugarse, los sostuvieron con ambas manos y se los entregaron cortésmente, diciendo: «Hola, hermana mayor. Tu examen». «Oh, gracias». Yanai Jian sonrió y dijo: «¿Tu cara está bien?» «Está bien, es solo un pequeño rasguño». ¿Es esta la cruel realidad? Yanamin suspiró por dentro. Incluso en un lugar como la escuela, mientras tengas fama y poder, todos te tratarán con respeto. No importa cuánto te insulten a tus espaldas, te saludarán con una reverencia y te llamarán superior al conocerte. Si quieres saber algo, te lo contarán todo. ¿Qué acabas de decir que le pasó a Tiana Ixin? Los dos parecían nerviosos, se miraron, tragaron saliva y dijeron: «Nada, es solo que la estudiante de último año Mace parece haberse puesto a llorar nada más llegar a la escuela. Ha estado tirada en el escritorio toda la mañana, muchos dijeron que lloraba porque le rompieron el corazón roto». Ja. Imposible. Ella había tenido el corazón roto hacía mucho tiempo. Si quisiera llorar no esperaría hasta hoy. Ninguno de los 7 pecados capitales magnificaría la emoción de la tristeza. Así que debe haber otras razones que la hicieron sentir triste. Entiendo. Ustedes dos pueden irse ahora. Ambos se sintieron como si les hubieran concedido una amnistía. Etcétera. El pie que acababa de levantarse fue repentinamente bajado nuevamente. Tiana Ixin es mi amigo. La próxima vez que te oiga chismear, ¿sí? ¿Sí? Antes de que Yanajian pudiera terminar, los dos comenzaron a hacer una reverencia de 90 grados para disculparse. Lo logramos. Señor. No lo volveremos a decir. Por favor, no nos intimiden. ¿Acoso? ¿Es su imagen en la mente de los estudiantes de secundaria tan aterradora? Al mismo tiempo. En otra aula del segundo año de bachillerato. Las ramas de cerezo fuera de la ventana goteaban agua. Las uñas de Chiquilla se clavaron en la botella de refresco helado. La condensación fluía por los huecos entre los escritorios llenos de hojas de matemáticas y se acumulaba en un charco poco profundo en la punta de los zapatitos de cuero de Fan Wuyuan. Ambos habían ocupado escritorios y sillas ajenos y no podían quedarse allí mucho tiempo. ¿Te vas?
Chiquilla alzó la vista levemente, con la voz un poco desesperada. Lo intenté, pero, es inútil. Eres la hermana mayor que siempre le ha gustado, quizá te escuche. Ya lo probé en el descanso después de la segunda clase. Fang Yuan extendió las manos y dijo, ¿qué tal si le pides a Ukyo que lo intente? Si sus buenos amigos no entienden qué pasa, quizá invitar a alguien que le guste a su casa sea una maravilla. No, no, el suave sollozo de Tiana Ixin se podía escuchar desde debajo del escritorio. Se cubrió la cara con las manos y se levantó del escritorio. Ni siquiera miró a sus dos mejores amigos y salió corriendo rápidamente del aula por su cuenta. Los dos la siguieron. Cuando Chiquilla extendió la mano para detenerla, solo pudo oler el aroma a trementina en su cabello, como la pátina oxidada de las campanillas de viento en el alero de un santuario durante la temporada de lluvias. Después de caminar por varios pasillos, abrió la puerta del aula de arte y la cerró desde dentro a una velocidad extremadamente rápida. Las manos de Fang Yuan y Chiquilla que querían abrir la puerta estaban suspendidas en el aire. No entres. La voz de Tiana Ixin era fuerte. La manija de la puerta de nogal del aula de arte todavía estaba manchada con pintura azul cobalto húmeda, dejada por la clase de arte durante el cuarto período de la mañana. Y la cuarta clase de la mañana, parece ser la clase a la que pertenecen Ukyo y Yanami. Las cigarras del atrio subieron repentinamente una octava. Las cortinas del aula de arte ondearon como una medusa moribunda. Media caja de pintura acrílica cayó del alféizar de la ventana debido a la vibración causada por el violento portazo de Tiana Ixin. En el momento en que el azul cobalto floreció en el suelo de cemento, el chico sentado frente al caballete junto a la cama, levantó la cabeza con el pulgar por el agujero vacío de la placa celeste y miró a Tiana Ixin, quien entró en el aula con cierta sorpresa. Sí, ella todavía debería ser Tiana Ixin, ¿verdad? Semites el área alrededor de sus ojos, ignoras la piel flácida y haces la vista gorda ante las arrugas de la frente, ella aún debería ser la Tiana Ixin que conozco. Ukyo se quedó en el aula de arte después de la cuarta clase. Quería terminar de copiar su naturaleza muerta. Fue pura casualidad que se encontrara con el secreto de la chica, claro, si lo que le había pasado a Tiana Ixin era realmente un secreto, estaba dispuesto a disculparse, pero el problema era que Tiana Ixin, que aparentaba 40 años más, obviamente había experimentado un evento sobrenatural, así que debía disculparse con más calma. Lo más importante en ese momento era ayudar inconscientemente a la otra parte a resolver el problema. ¿Qué pasó? Preguntó con calma. Era como si todavía estuviera enfrentándose al habitual Tiana Ixin. No mostró ninguna expresión de sorpresa, conmoción, burla o sarcasmo ante el rostro repentinamente viejo de la otra persona. Siempre ha sabido controlar su cara de póker, y ahora, esta inútil habilidad le viene de maravilla. En esta situación, no muestra ninguna expresión, y la otra persona es la más relajada. Y, los labios de Tiana Ixin se movieron y por un momento no supo cómo empezar. Youjin no tenía prisa, simplemente esperó en silencio. Iba a seguir copiando su bodegón. Si la otra parte quería hablar antes de que terminara de pintar, escucharía lo sucedido. Si la otra parte no decía nada, Tiana Ixin solo podía desearle lo mejor. Tenían cierta amistad, pero esta amistad provenía del amor no correspondido de Tiana Ixin. Mientras ella lo pida, Ukyo definitivamente ayudará. Si no decía nada, Youjin asumiría que Tiana Ixin podría manejar el asunto él mismo y fingiría que todo lo que acababa de ver nunca sucedió. Después de un tiempo, las puntas del cabello de Tiana Ixin cayeron naturalmente, luciendo un poco marchitas, como las alas de una mariposa cola de golondrina suavizadas con formalina que Youjin había visto en el aula de biología. Yo, no sé, su voz se hizo más vieja junto con su rostro. No tengo ni idea, ayer no vi ningún fantasma ni suceso sobrenatural. No sé por qué, pero al despertar esta mañana, mi cara estaba así. Ukyo dejó el pincel. ¿Hay algún lugar al que no vayas habitualmente pero que fuiste ayer? Tiana Ixin reflexionó por un momento. No. Las yemas de sus dedos rozaron inconscientemente el borde de la mesa de dibujo, y el roce de la veta de la madera le trajo recuerdos poco a poco. La escena de ayer volvió a su mente, como un viejo rollo de película con un ligero ruido borroso. Ayer, fue un día normal para mí. Su voz sonaba un poco vacilante, como si confirmara cada detalle. Llegué puntual a la escuela por la mañana y fui directo a casa después de clase. No fui a la tienda ni me desvié hacia la sala de kendo. Después de llegar a casa, me quedé en casa y no volví a salir. Ukyo frunció el ceño ligeramente, golpeando el cuaderno con el bolígrafo, emitiendo un sonido rítmico.
Su mirada se posó en la ventana, como si estuviera pensando en algo. Tras un momento, dijo: entonces, los puntos clave son 3 lugares. La escuela, el camino de regreso a casa desde la escuela y la casa. Si comprobamos las anomalías en estos 3 lugares, deberíamos poder encontrar pistas. Su tono era tranquilo, pero transmitía una seguridad incuestionable. Tras terminar de hablar, gritó suavemente: Kurosawa. Antes de que terminara de hablar, una tenue luz azul se desplegó silenciosamente tras él, como un rayo de luz que florecía repentinamente en el cielo nocturno, con una belleza que trascendía la realidad. Tiana Ixin se hizo a un lado, con las pupilas ligeramente contraídas, y una evidente sorpresa se dibujó en su rostro. Busca en los 3 lugares que acabo de mencionar, la voz de Ukyo era baja y clara, elimina todas las situaciones normales, encuentra cualquier posible anomalía y luego dime los resultados. La luz azul tembló levemente, como si respondiera a su orden. Había una sutil fluctuación de energía en el aire. A Ukyo le resultó difícil explicar con claridad sus secretos tecnológicos. Un día en la vida de Tiana Ixin no es complicado para Kurosawa, es solo una pequeña cantidad de trabajo. Aproximadamente 1 o 2 segundos. Cuando Ukyo terminó sus palabras, la búsqueda de Kurosawa quedó completa. La voz fría pero emotiva dijo: según el video de vigilancia de la escuela, la señora Ma participó en las actividades del club de Kyudo a las 4:20 de la tarde de ayer. Cuando fue al campo de tiro con arco del club de Kyudo, bajó las escaleras del 2.º piso del tercer edificio al 1.er piso. Originalmente, debería haber 12 pisos de escaleras, pero la señora Ma subió 13 ese día. He recuperado las imágenes de vigilancia de las 3 religiones, y el número de escaleras sigue siendo 13. Y la señorita Magino es la única en Shifugao que ha experimentado el envejecimiento facial. El profesor Ganshia pidió permiso hoy. Natogami, de 3A, también pidió permiso hoy. Kawaguchi, de 1OC, mostró signos de envejecimiento facial después de llegar a la escuela. Pidió permiso para irse a casa durante la segunda clase de la mañana. Y. Sakura Gokawa, de 1A, también mostró signos de envejecimiento facial después de la primera clase de la mañana, pero no pidió permiso y su condición no cambió porque sus síntomas de envejecimiento son evidentes. Solo envejeció entre 5 y 6 años. ¿Se ha visto afectado incluso Gokawa? Él es el único miembro nuevo en su club psíquico. Si este asunto también afecta a sus hombres, entonces no puede quedarse sentado y mirar fijamente. La escalera de las 3 religiones no. Kurosawa, envíale un mensaje a Yanami. Primero iré a ver las 3 religiones. ¿Qué podría estar mal con las escaleras? Yanami recibió la noticia y llegó al 2.º piso de Sanjiao. Ukyo estaba frente a ella. Había subido esas escaleras por la mañana y no había nada inusual en ellas, aunque efectivamente había un tramo más de escaleras. ¿Pasa algo?, preguntó Yanaijian desde arriba. Ukyo, que estaba abajo, ya había subido 13 tramos de escaleras. No, al menos no todavía. Ukyo dijo: según la información de vigilancia obtenida por Kurosawa, todas las personas que han experimentado el envejecimiento han superado esta etapa, pero el momento de inicio es diferente para cada persona. Algunas personas lo experimentan en 6 o 7 horas, y otras en 12 horas. Quizás algunas personas lo experimenten más tarde, tal vez en algún momento de hoy. Entonces también tenemos que esperar. Yanaijian se acuclilló en lo alto de las escaleras con la barbilla apoyada en la mano. Subí por estas escaleras por la mañana. Calculando el tiempo, deberían ser 6 o 7 horas para las 2 o 3 de la tarde. ¿No sería bueno ver si he cambiado algo para entonces? Está bien. PM. 3:15. El timbre para la segunda clase de la tarde sonó puntualmente. Otro grupo de personas en la escuela pidió permiso y se fue. Los rumores sobre la escalera del envejecimiento se propagaron rápidamente en los foros del campus. Los estudiantes de secundaria son así, cualquier tema que no esté relacionado con el estudio rápidamente se volverá popular en el foro. Youjin rara vez visita los foros del campus y no puede reconocer todas las IA que hay en ellos. Análisis de la situación de las escaleras del envejecimiento de las 3 religiones. Verano de las cigarras. ¿Hay hermanos mayores que quieran compartir la situación? Quiero ser un exorcista experto, Gokawa Sakura. He envejecido unos 5 o 6 años, ¿cómo decirlo? Anoche tuve un sueño extraño. No sé si es anormal. Verano de las cigarras. ¿Qué sueño? Quiero ser exorcista, Gokawa Sakura. Era una ciudad extraña con parientes y compañeros de clase extraños.
Era un poco retraído en ese lugar, me gustaba jugar videojuegos, no me llevaba muy bien con mis compañeros y estaba enamorado de una chica de la clase que siempre llevaba falda blanca. Ese sueño fue muy largo y, a diferencia de otros, lo olvidaba en cuanto despertaba. En mi sueño, vi al jefe dando un discurso en el podio como un graduado sobresaliente, y entonces desperté. Antes de despertar, pensé que el mundo sin lo sobrenatural era demasiado aburrido. Desperté inmediatamente después de que me asaltara este pensamiento. Verano de las cigarras. Es muy gracioso, ¿cómo es que tu jefe también está en tu sueño? Realmente no me gustan los fideos vegetarianos. ¿Tú también subiste las escaleras? Dios mío. Señor, ¿de verdad estás aquí en el foro? No importa. Subí las escaleras esta mañana. Ahora solo espero la noche. Si puedo soñar por la noche, demuestra que este caso sobrenatural debería estar relacionado con los sueños. Gokawa. ¿Qué dijo el jefe? Realmente no me gustan los fideos vegetarianos. También ha subido las escaleras, pero todavía no hay cambios, así que tendré que esperar hasta mañana por la mañana. Verano de cigarras. Siento que el presidente Ukyo todavía sería guapo incluso si fuera un tío de 50 o 60 años. Realmente no me gusta comer fideos vegetarianos. Ligeramente fruncido el ceño, @cicada S. Summer, ¿quién eres? La otra parte dejó de hablar una vez que lo etiquetaron. Buceando a la velocidad de la luz, como si nunca hubiera estado allí.